circunstancias. Ahora, este contexto que vivimos también tiene su complejidad, Diego, porque los commodities también están al alza y eso nos conviene de un lado y nos perjudica del otro, sobre todo con commodities que están relacionados, el famoso maíz, ¿no?, duro que comen los pollos, etcétera. Pero sí hay una discusión en el mundo, en realidad, que está tendiente al alza de precios. Vamos a tener que acostumbrarnos a precios altos un buen tiempo. ¿Cómo esto al final afecta al Perú? Tomando en cuenta pues que otros commodities, por supuesto, como el cobre, nos conviene que estén de alguna manera altos. Por supuesto. A ver, creo que hay que ver la inflación que hemos vivido en los últimos meses. Tiene dos factores fundamentales, ¿no? El primero es este aumento del que hemos hablado del tipo de cambio, ¿no? Entonces, cualquier cosa que el Perú importa, ¿no?, dijiste, no, maíz, trigo, mencionaste, ¿no?, soya, ¿no?, para el aceite, o el precio del pollo, el precio del pan, ¿no? Pero también no solamente alimentos, sino si estamos hablando de vehículos o electrodomésticos, celulares, medicinas importadas, ¿no? Hay toda una serie de productos casi del día a día, ¿no?, incluyendo el combustible, ¿no?, que tienen este componente en dólares. Entonces, por ahí ha venido una parte importante de la inflación, ¿no?, porque el sol vale menos, vamos a necesitar más soles para comprar dólares que son necesarios para comprar estos productos. Entonces, esa es una. La otra es esto que mencionas tú, ¿no?, que de hecho podría ser la mayor parte de la inflación que hemos visto en los últimos meses viene por ese lado, ya que es el incremento en el precio de estos commodities, ¿no? Los commodities son estos productos como el maíz, la soya, el trigo, el petróleo, el cobre, ¿no?, que se transan a un precio a nivel global, ¿no? Y desde la prepandemia, ¿no?, estamos hablando de inicios del 2020, ¿no?, hasta ahora, ¿no?, los precios de varios de estos productos han subido pues 50%, 70%, han subido muchísimo, ¿ya? Y eso se está traduciendo en mayores costos, no solamente en el Perú, ¿no?, del aceite y demás, ¿no?, el huevo, etcétera, sino también en el resto del mundo. Esperamos que haciendo un poco de qué cosas se puede venir a futuro, ¿no?, esperamos que los aumentos ya empiecen a minorarse, ya empiecen a ceder en los meses que vienen, y para el 2022 ya deberíamos estar regresando a niveles de inflación iguales a los que hemos tenido en los últimos años. Ahora, y permíteme hacer un punto rápido. Sí. La importancia de la gestión de Julio Velarde en el Banco Central de Reserva es precisamente de que el peruano no se ha tenido que preocupar demasiado por la inflación. Claro. No, esa es la labor central del Banco Central de Reserva. Y el reconocimiento, creo, a la trayectoria de Julio Velarde, no es esperamos este nombramiento que esperamos Julio acepte, al haber tenido estos últimos 15 años o 20, si bien la trayectoria más larga, 20 años del Banco Central de Reserva, la inflación más baja de América Latina, ¿no? Y eso es un logro que creo que hay que destacar. En un país, Diego, además, especialmente traumatizado con la inflación, es decir, a ningún país le gusta, ¿no?, una tendencia inflacionaria, pero el Perú es especialmente sensible, entonces uno se imagina que también este es una especie de círculo vicioso, ¿no? A más presión inflacionaria, la economía se ve doblemente resentida. No, y además creo que hay que mencionar ahí, Enrique, que la inflación suele ser dicha como un impuesto hacia los pobres, ¿no?, porque son las personas de menos recursos, ¿no?, los que gastan una proporción mayor de sus ingresos precisamente en aquellos productos que han subido más de precio, ¿no? Típicamente alimentos, ¿no?, y transporte, ¿no? Entonces, cuando la inflación viene por este lado, ¿no?, por el incremento del precio en los alimentos, en el pollo, en el pan, en el huevo, y de hecho en algunos productos, ¿no?, verduras locales, los que lo siente más son las familias de menores recursos, ¿no? Y eso creo que tiene que quedar claro, que esto es un tema serio, pero que ojalá vaya a poder ceder en el mediano plazo. El Perú obviamente no tiene control sobre el precio de los commodities, ¿no?, pero sí tenemos algo de influencia sobre el precio del dólar,
¿no? Y acá lo más importante para que empiece a bajar es dar ciertos mensajes de calma, tranquilidad y moderación en las políticas económicas. Ahora, Diego, aquí hay un punto además importante. Estás hablando, por supuesto, del ciudadano de a pie, el peruano que sufre más la presión inflacionaria, pero del otro lado, el tema del dólar ha tenido un componente importante en lo que no sé si podríamos denominar fuga de capitales, los famosos 12.000 millones de dólares que salieron, pero hay otro punto que a mí me ha preocupado mucho, que es que lo ves, ¿no? Lo ves porque legalmente tienen que publicarlo en un diario, la reducción de capital de muchísimas empresas. No sé si hay exactamente pues un seguimiento, pero lo que ve, no vamos a mencionar cuántas empresas, pero hemos visto empresas muy grandes, pero también haciendo la revisión hemos visto empresas medianas que incluso reducen el capital. ¿Qué cosa es reducción de capital? Tú lo puedes explicar mucho mejor, es darle la plata a los accionistas y de alguna manera recortar la cantidad de reinversión o la posibilidad de reinversión de utilidades que se puede dar en el país. Es una señal que dice, oye, prefiero plata en mano, ¿no? Que volando. Allí también se está sintiendo la falta de una tranquilidad para el propio inversionista y empresario, ¿no? Y lo que dices, Enrique, es muy importante, porque cuando no tenemos este clima de estabilidad económica, ¿no? Digamos, nadie quiere arriesgar demasiado su plata, ¿no? El inversionista, la familia, cualquiera, el empresario, el papá, la mamá, todos queremos cuidar nuestro dinero. Entonces, cuando sentimos, ¿no?, que hay de repente, pues, cuando no sentimos que hay un panorama claro en los siguientes meses o quizá años en el país, el primer impulso es guardar, ¿no? Si nosotros queremos generar empleo, y de hecho, lamentablemente, ese es el tema que deberíamos estar hablando mucho más hoy día. No creo que entre una cosa y otra, ¿no? Hemos perdido un poquito el foco, a veces entiendo por las circunstancias, pero es muy importante tratar de regresar siempre al foco de los dos temas que hoy día más le preocupan a la gente, que es el empleo y la protección contra el avance del COVID, ¿no? Esos son los dos temas centrales, ¿no? Y cuando tú mencionas muy bien, ¿no?, que hay incertidumbre, ¿no?, y que se están viendo no tomas de ganancias, que se están viendo recortes de capital, que probablemente se vayan a ver en los siguientes meses recortes de las perspectivas de inversión privada que se tenían, ¿no? Eso es lo más probable es que lo veamos en los siguientes meses. Lo primero que se afecta con eso es el mercado de empleo. Y lo que hemos tenido hasta ahora es un proceso, pasado del 2020, hemos tenido un proceso de recuperación del empleo, pero mucho de este empleo ha sido subempleo o empleo informal. No hemos todavía llegado a los niveles de empleo adecuado o bien remunerado que teníamos prepandemia. Mejorar la calidad del empleo, mejorar los ingresos de los trabajadores es de lo que deberíamos estar hablando. ¿Cómo lo hacemos? ¿Son subsidios a la planilla? ¿Son de repente mejoras que se le pueden hacer a Reactiva? No, hay varias cosas que se pueden discutir en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo lo más importante es la generación de tranquilidad para que haya más inversión. Eso es lo único que te da empleo sostenible. Se ha anunciado esta formación de esta comisión multisectorial encabezada por Franque para ver qué se hace, entre otras cosas. El primer ministro mencionó el tema del dólar y hay otros temas. Ya sabemos que el tema del dólar básicamente en lo inmediato, ahí ves lo que tú decías de la muñeca de Velarde, en qué momento interviene el BCR, cuánto interviene, cuántos dólares compra, vende, ¿no? O sea, cómo vas ajustando eso, pero en realidad pues es un alcance limitado. En todo caso, si es que interpretamos la conversación que hemos tenido, lo que esta comisión debería producir son señales tranquilizadoras, concretas. Sí, a mí lo que me preocupa más bien es que la existencia de esta comisión sea ya una señal que no tranquiliza, sino hace lo opuesto. Creo que no necesitamos tanto una comisión que nos diga por qué se debe el alza del dólar, eso está más o menos claro. Ciertamente hay un componente internacional, ¿no? El ministro de Economía, el señor Franke, lo ha mencionado, pero si uno, digamos, toma órdenes de magnitud y ve, ok, cuánto se ha fortalecido el dólar a nivel global en las últimas semanas versus cuánto se ha depreciado el sol, el número no da. O sea, tiene que haber y hay un efecto interno, ¿no? Muy probablemente por el movimiento político,
¿no? Que está afectando el precio del dólar. Entonces, creo que no se necesita tanto una comisión de largo plazo para analizarlo. Y como digo, es un poco paradójico, porque la formación de esta misma comisión es lo que te da creo lo que te imprime justamente una sensación de riesgo de cuáles podrían ser estas recomendaciones que vendrían de la comisión. No, estamos hablando de control de precios, ojalá que no, ha sido descartado por el ministro Franque, ¿no? Volver a algo parecido al dólar MUC, no subsidios generalizados, ¿no? ¿Por dónde van los resultados de esa comisión? Yo creo que es algo que deberíamos prestarle mucha atención. Y déjame volver a un punto rápido que hiciste antes, Enrique. El Banco Central no tiene como objetivo mantener el precio del dólar atado a cierto punto. No quiere, el Banco Central no dice, oye, el dólar tiene que ser 4 o tiene que ser 4.1. No, el rol del Banco Central, y eso hay que explicarlo, ¿no? El rol del Banco Central es reducir la volatilidad del dólar, ¿no? Del tipo de cambio. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que no fluctúe, que no cambie demasiado a lo largo del tiempo. Pero si el dólar, por oferta y demanda, porque recordemos, el tipo de cambio no es nada más que un precio, ¿no? Es la relación entre oferta y demanda de dólares. Si el tipo de cambio tiene que subir por los factores que estamos viendo hoy día, ¿no? Inestabilidad política, etcétera, entonces subirá. El rol del Banco Central es aminorar la volatilidad en ese proceso de subida, ¿no? Eso creo que tiene que quedar claro. Ahora, con las señales que nos está dando la economía, Diego, también, y es importante, volver al tema de generación de empleo, y el empleo se genera mayoritariamente por el lado de la inversión privada. Pero al mismo tiempo, en los últimos meses se ha estado debatiendo sobre la conveniencia, por ejemplo, de que el Perú, hablando de política fiscal, pueda subir un poquito más esa aguja. Probablemente, si se dieran anuncios con esas características, la economía reaccionaría ya a estas alturas mucho más negativamente. Creo que vamos a tener un escenario fiscal más complicado del que habíamos anticipado. ¿No? Felizmente el Perú tiene fortalezas que hemos ido acumulando durante varios años, ¿no? Nuestra deuda como porcentaje del PBI todavía es relativamente baja, ¿no? Comparado con otros países, estamos hablando pues de 36%, mientras países no, parecidos a nosotros pues, pueden tener 50 o 60%. Pero aquí hay que avanzar con muchísimo cuidado. Porque las señales que empieza a dar el gobierno sobre los programas que piensa implementar, si los bonos por aquí o el empleo público por allá, ¿no? Y empezamos a tener sobre todo programas de gasto fiscal de mediano o largo plazo, que no son fáciles de cortar, ¿no? Eso es lo que nos puede terminar saliendo demasiado caro en los siguientes años, ¿no? Y eso es lo que están analizando también las agencias calificadoras de riesgo, ¿no? Los Moody's, los Fitch, los S&P, ¿no? Para evaluar la calidad de la deuda peruana, ¿no? Ya ha habido advertencias sobre, oye, estamos chequeando, ¿no? Cómo va a venir el flujo de ingresos públicos, cómo va a venir los gastos, ¿no? Y podríamos tener una opinión negativa, un recorte en lo siguiente. Ahora, para muchas personas eso a veces puede sonar, oye, S&P, Moody's, ¿no? ¿En qué me afecta? La verdad es que sí es bien importante, ¿no? Y yo sé rápidamente, por dos canales. El primero es porque se le hace más caro al Estado acceder a plata, ¿ya? Y si se le hace más caro al Estado acceder a plata, se pueden hacer menos programas, ¿no? Ese es un punto. Y el otro punto es porque típicamente la calificación de riesgo soberano tiene también una incidencia, tiene un impacto sobre el acceso a financiamiento de las empresas de ese país. Entonces también se hace más difícil para las empresas acceder a recursos, a recursos financieros de modo más cómodo. Y eso tiene una consecuencia, por supuesto, sobre generación de empleo. Entonces, por donde lo veamos, por el dólar, por incidencia directa en inversiones, ¿no? Por calificación crediticia, creo que lo que todos estamos esperando son señales de moderación, de prudencia, de estabilidad, ¿no? Creo que la formación de la comisión está para el dólar, no contribuye. Creo que algunas de las declaraciones recientes del primer ministro no contribuyen, y ojalá que sea el propio presidente el que pueda no tomar posición sobre algunos de estos puntos que están todavía lamentablemente en controversia. En estas circunstancias es finalmente el jefe de Estado quien tendría que marcar la línea. Gracias, Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía, por acompañarnos esta noche. Vamos a ir